Bienvenidos a Comunidad, un lugar donde nos encanta crear espacios gracias para que gente rota como tú y como yo podamos conectar con Dios. Yo creo que en estos momentos recordamos que si Dios es lo único que tienes, entonces tienes todo lo que necesitas. Y es una frase que la primera vez que la escuché llenó mi corazón porque creo que está lleno de verdad. A veces las circunstancias es lo primero que nos distrae de lo que es importante. Pero cuando podemos recordar que Dios es por nosotros, entonces nuestro corazón se ve cobijado, se ve abrazado, y aún en estas situaciones como lo es una pandemia, que creo que es el tema que está de moda, aún así podemos descansar en él. Entonces, bienvenidos todos a Comunidad, y vamos a continuar con los temas que hemos estado abrazando en esta temporada. Y el día de hoy vamos a recordar y a extender un poco más algo de lo que veíamos la semana pasada. Si ustedes tuvieron la oportunidad de conectarse en casa, bienvenidos a los que están también en casa. Si ustedes también vinieron, se darán cuenta de que hemos estado desarrollando acerca de lo que nosotros hemos adquirido a través de Jesús, deudas saldadas, que hemos sido reconciliados con Dios, y al mismo tiempo que también eso nos impulsa o nos anima a sumar a otros, y tenemos ese privilegio. Ahora viene otra parte, ok, sumo a otros, pero entonces, ¿cómo lo hago? Es decir, ¿cuál es la actitud, la disposición de mi corazón? ¿Cómo funciona? Fíjense que este es un tema que por lo regular no tocamos en las iglesias, porque yo he escuchado a muchas personas, ¿no? En las iglesias solo te piden dinero, no sé, cosas por el estilo. Pero la verdad es que si podemos recordar que nosotros somos iglesia no solo en estas 4 paredes, sino fuera de ellas, y es más, que tenemos a mucha gente a nuestro alrededor que requiere ver la luz de Jesús, el amor de Dios fuera de estas paredes, entonces recordamos que dar no es solo aquí, sino podemos extenderlo a más personas, y es nuestro privilegio. Por eso el tema de hoy es brazos extendidos y manos abiertas. ¿Te parece bien si hacemos una oración para comenzar? Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias porque podemos también disfrutar de estar contigo y de estar juntos para escuchar el consejo de tu palabra. Ayúdanos a recibir de ti lo que tienes para nosotros y danos sabiduría también para poder traerlo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, 2 Corintios 8, del 1 al 6, lo tienen en pantalla y también se los voy a ir leyendo. Si ustedes traen su Biblia, pues es el momento de sacarla y de recorrer rapidísimo las hojas o prenderla. Ya, ¿verdad? Me vi muy arcaica con eso de sacarla. Y vamos rápido a 2 Corintios. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Quiero contarles un poco acerca de lo que está pasando en este momento de la historia. Si recordamos, están los discípulos, ya se habían dispersado, ya no estaban en Jerusalén, ya habían ido a otros lados, pero había una iglesia que se había formado, una reunión que se había formado en Jerusalén. Esa iglesia era muy pobre porque justamente estaba en el ojo del huracán, o sea, ahí mismo muchos detractores, muchos adversarios estaban constantemente viendo cómo podían afectarlos, y entonces ellos pasan por una situación complicada. Y en este proceso es cuando Pablo está visitando muchas iglesias y les dicen, bueno, estamos juntando recursos para ayudarles a ellos que están en más necesidad. Vamos a sumarnos a esto. Y es así donde se desarrolla esta parte de la historia, en 2 Corintios 8. Algo que vamos a destacar aquí es que nosotros
tenemos el privilegio de dar, pero no es como, hoy se me ocurrió, hoy me levanté, tuve una genial idea, se me prendió un foco y ya sé qué voy a hacer. Sino es algo que realmente Jesús nos da algunos parámetros o algunas guías para saber cómo empezar a dar. Y vamos a ver un poco acerca de estas consideraciones generales. Si yo voy a dar, tengo que entender en primer lugar que no se trata del deber, no es una cuestión de honor, sino de amor. Y esto es la primera parte. Fíjate, aquí mismo en el versículo 8 al 9 dice, no es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Esto es importante porque a veces es como el chip, tengo que dar. Aquí nos encanta repetir que uno de nuestros pilares o de nuestras características es que somos generosos. Y nos encanta esto, pero a veces yo escucho que la gente es así como, es que tenemos que dar. Ahora tenemos que hacer esto, ahora tenemos que hacer el otro. Y vamos a ayudar a la gente en los hospitales, ahora tenemos que ayudar a los hospitales. No es un tengo que, no es una cuestión de honor, no es una cuestión de deber, sino es una cuestión de amor, porque la fe es la raíz de todo esto. Y aún nos dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que cualquier cosa que tú hagas sin fe y fuera de esta línea, no agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso dice, y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe y que Él es galardonador, que Él recompensa a los que le buscan. Porque el principio es la fe. Nosotros hacemos las cosas porque creemos en Dios, porque amamos a Dios y porque anhelamos que otras personas también crean y vean su amor. Yo creo que el amor en palabras es muy lindo, pero en acciones es más. Y eso es algo contundente. Si lo llevamos a cuestiones prácticas, a mí me gusta que me digan que me quieren, pero me encanta que me lleven a los tacos, ¿no? O sea, eso es bien aterrizado. Como eso, muchas cosas, ¿no? Recuerdo mucho, yo soy una persona sumamente friolenta, por si no se nota hoy, heme aquí, así soy todos los días. Y en las noches, para mí es como el tormento chino. Y yo me acuerdo mucho, un día estaba como ya medio dormida, y llega mi esposo, porque quién sabe qué estaba haciendo, me ve y como me acaba de tapar lo que ya me había destapado y se acomoda, y yo, qué bueno esté para acá, no tengo frío. Es una pequeña acción que demuestra más que si me hubiera dicho, te quiero, bonito, ¿no? Sino es una acción pequeña que demuestra algo que está en su corazón. Y justamente como eso, vamos a llevarlo a la práctica. Si tú quieres, amas, aprecias, lo haces y lo externas. Jesús ha dejado en nuestras manos la posibilidad de hacerlo. Me encanta, hay una frase que no es mía, por supuesto, es de un hombre que se llama Matthew Henry, y dice, los grandes habladores no siempre son los mejores hacedores, pero los corintios de esta historia fueron diligentes en el hacer, así como el saber y hablar. ¿A qué se refiere esto? Tú puedes tener muy buenas intenciones. Puedes decirle a la gente que la aprecias. Puedes decirle a los demás que Dios los ama. Pero si tú no haces algo para respaldar esas palabras, si no dejas que Dios lo haga a través de ti, todo se queda en un bonito discurso. En un bonito, qué bonito sonó, sí, y luego nada. Las palabras se las lleva el viento. Y hay algo que es un principio muy claro. Para Pablo, dice otro estudioso, la generosidad de Jesús no empezó en la cruz, sino antes, cuando Efesios 2 nos dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse, sino se despojó. Lo primero que Jesús hizo fue renunciar a lo que era para entrar en calidad de hombre. Yo sé que a lo mejor hemos romantizado esta idea, pero quiero que lo pienses. Tú estás en las lomas, te apellidas Slim, tienes la vida resuelta, y de repente dices, te toca trabajar turno completo en Electra por 2 años. Dices, y vaya, no es que esto tenga algo de malo, sino el ritmo de vida es muy distinto. De no tener que hacer nada y de tener toda la vida resuelta, ahora te ajustas a una jornada laboral, a un sueldo, a unas responsabilidades y obligaciones que antes no tenías.
esto nos ayuda a aterrizar un poco la idea de la renuncia de Jesús a todo lo que es para venir a la tierra y hacerse hombre. Ese es el primer acto de generosidad y en consecuencia después viene al mundo, muere por nosotros, nos enseña, nos capacita y muere. O sea, es como una cadena que empieza desde antes y por eso le dice a este grupo de personas, háganlo como lo hizo Jesús. Jesús lo primero que hizo fue tomar la decisión. Jesús decidió renunciar a lo que era y en consecuencia vino y lo hizo. Ahora, decidió y actuó. Este es el eslabón correcto que nos lleva a la acción. Lo decides y sobre eso actúas. Si solo lo decides, bueno, es como cada lunes que decides empezar la dieta y no la haces, ¿no? Supongamos, algo así. Ya me decidí, estoy bien comprometido conmigo el próximo lunes. Y llega el lunes, bueno, será el próximo. Y así nos vamos hasta que acabe el año, estás en el último lunes del año y dices, ya para qué, mejor al siguiente. Decidirlo no es suficiente. Hay que hacerlo. Y ahora, la ayuda y cualquier cosa que tú des debe darse con generosidad. Y a eso vamos a atacar este punto. La generosidad no es renuencia, es decir, volvemos al punto clave. No es el deber o el honor, sino el amor. No es, hoy no quiero dar, pero pues bueno, se necesita. Ay, no quiero hacerlo, pero pues bueno, si no lo hago, ¿quién? Y es que no estoy dispuesto, pero bueno, ay Señor, y miren, de verdad yo he escuchado mucho de, bueno, lo hago por ti, lo hago por ti. Si ya estás renegando y que lo haces por Dios, pues es lo mismo. Como que más bien te estás terapeando de no me pesa, no me pesa, no me pesa. Y no hay una actitud del inicio que nos enfoque correctamente. Ahora, en este sentido, va muy hilado al siguiente argumento. No basta con sentir, sino con hacer. Y Pablo, por si quedaba dudas, todavía lo deja más claro en el versículo 10. Dice, aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado, ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Aquí es algo increíble, me gustó mucho una frase, dice que los buenos propósitos son como los brotes y los capullos, son agradables de ver y dan esperanzas, pero si no florecen en acciones, solamente fueron buenas intenciones, se pierde. Los buenos comienzos está bien, de hecho hay que empezar por algún lado. Tenemos el beneficio de verlo alcanzado si no somos perseverantes en ello. Si renunciamos a la primera de cambio, si solo decidimos y no hacemos, o si dijimos vamos a hacer una vez y lo haces media vez o ni lo haces o solo lo piensas o ya no concluyes. En este sentido, es importante que un sentimiento que se queda solo en sentimiento no se convierte en un propósito alcanzado. Solamente es un buen deseo y en este sentido es también importante entender que los buenos deseos no nos llevan a ningún lado. Nos llevan solo a imaginar y a pensar en proyectos, en voy a hacer, y lo voy a aterrizar a cuestiones de iglesia, para que sea así, que nadie se sienta así como, ¿de qué me está hablando? Es que ahora sí voy a ayudar, ¿no? Ahora sí voy a servir, ahora sí voy a hacer. Pero es que Dios sabe que no he podido. Pero es que Dios sabe que, Dios sabe que estás diciendo que no mientras tanto. Y hay ocasiones que son causas de fuerza mayor y totalmente de acuerdo. Pero ¿cuántas veces has dicho para cualquier cosa, no solo de la iglesia, es que Dios sabe que sí quería hacerlo, pero... Y es la frase perfecta para excusar algo que no hiciste, algo que no completaste, algo que tenías la intención pero te quedaste a medias. Bueno, es evidente que una mente dispuesta y tener buenas intenciones no es suficiente. Y algo importante es que lo trágico no es que tengamos grandes ideas, sino que nunca las aterricemos y no pasen por la acción. Esa es la mayor tragedia que podemos tener. Ahora, esto va ligado con un principio importante. Conocer la necesidad de otros, porque recuerdan que estamos hablando de la generosidad. Conocer la necesidad de cualquier otro me habla más de la disposición de querer avanzar en esto que de mi negación hacia la realidad. ¿Esto qué quiere decir? El Proverbios 29:7 lo dice así: el justo se ocupa de la causa del desvalido, el malvado ni sabe de qué se trata.
Si tú ni conoces alguna situación que esté pasando a alguien alrededor de ti, te llevaría a preguntarte, ¿te has interesado suficiente en la gente? Si ni siquiera lo sabes, a veces no es porque seamos distraídos. Yo soy una distraída consumada, pero créanme que de repente, claro que te enteras porque vivimos en un entorno donde todos tenemos necesidades. Y si tú deliberadamente no conoces la necesidad de una persona que esté cerca, te voy a decir que no es por distracción. Para distraídos yo en primer lugar, ¿no? De una vez. Y siempre te enteras. Entonces, la Biblia es súper claro. El justo, es decir, la persona que quiere hacerlo, se ocupa de la causa del desvalido. Te ocupas en algo por hacer la diferencia con esa persona que requiere algo. Y no siempre es dinero, ojo, no siempre es algo material. A veces es gente necesitada de que alguien la escuche. Y eso lo tiene súper triste. Yo recuerdo mucho una frase que siempre me da vueltas en la cabeza cuando veo a una persona así. Y Jesús decía, cuando un poco antes de que pasara por lo que conocemos como la pasión de Cristo o todo lo que iba a sufrir, dice, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Cuántas personas no se han sentido así? Y que lo consuman precisamente por empezar con un sentimiento de tristeza y abandono. Te aseguro que todo lo que pudieras darle no se compara con que te sientes con esa persona y te intereses y empieces a ver, Señor, ayúdame para hacer una diferencia a esa persona, para que esa persona vea tu amor, para que esa persona vea propósito. Eso es atender la causa del desvalido. Pero dice la Biblia, pero el malvado ni siquiera sabe de qué se trata. No le interesa. No podemos vivir ensimismados en nosotros mismos, porque estamos aquí para dar, para ofrecer. Jesús mismo es el mayor ejemplo. Jesús pudo haberse quedado como estaba en la gloria, todo súper bien, pero dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo como somos, Jesús murió por nosotros. Él llevó a la acción aquello que pensó y se despojó de eso. Ahora, esto nos lleva a otro punto importante. Lo más valioso no incluye muchos ceros, no está lleno de unas cifras grandes, no todo se trata de dinero. Según a los Corintios 8:5, me encanta porque lo acabamos de leer al principio, dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros. Se entregaron a sí mismos. Si tú no te involucras en algo para dar, yo te diría, ¿qué estás dando? Antes de disponer, más bien antes de hacer, hay que disponer, involucrarse, interesarte. No se trata solo de dar una solución temporal o superficial, sino de ir más allá, de involucrarnos. Y algo que me encanta es, en este punto es, el favor de Dios y la gracia de Dios es para que tú y yo lo invirtamos en alguien más. Y también incluye toda buena obra que se atribuye y da gracias a Dios. Esto lo vimos la semana pasada. Los que tuvieron la oportunidad de ver la transmisión recordarán que justamente en el siguiente capítulo dice, y gracias a lo que ustedes hagan, otros darán gracias a Dios. Es decir, lo que tú y yo hacemos se atribuye a Dios y lo más valioso es que te entregues primero en cualquier cosa que vayas a hacer o a emprender, que inviertas tu vida, que inviertas lo que eres antes de lo que tienes. Porque si no, solo se convierte en algo impersonal, en una actividad que hacer, en una lista de cosas por hacer y que sabes que tienes que cumplir. Cuando te involucras, cuando es parte de ti, cuando da algo más que solamente un check, es cuando la gente puede ver el amor de Dios más allá de la ayuda social que le da el gobierno, de la ayuda social que le da alguien más, de una beca, de unos vales de despensa. La gente a veces no requiere tanto eso, como sí requiere ver el amor de Dios en ti en cada acción, así sea pequeña. No sumes tanto cosas si no has sumado tu corazón primero. Involúcrate. Y esto es muy importante porque ¿a qué se refiere la frase darte a ti mismo? Darte a ti mismo requiere involucrarse, interesarse y te va a implicar a veces tiempo, a veces dinero, a veces esfuerzo o a veces todas las anteriores.
lo que sea que te involucre, hazlo, pero primero involúcrate tú antes de hacer algo más. Ahora, hay un punto importante en esta historia. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Ahora, el principio de dar y ser generosos y ser las manos de Jesús y ser el corazón de Dios en acción, dar se contagia. Y esto es súper claro. Precisamente en esta carta, en un capítulo más adelante, dice, no hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos, porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado, ustedes los de Acaya estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Y esto es importante porque dice desde el año pasado, quiero darte el contexto. Pablo les está escribiendo a los corintios, pero les dice que los macedonios ya han empezado a contribuir con esta causa. Y le dice, pero ustedes han dado, ustedes sirvieron de ejemplo y ahora otros los están siguiendo. Si tú te involucras y dejas que Dios te use para cobijar a alguien más, esa persona y los otros que te vean van a involucrar su corazón para también hacerlo con otras personas. Es algo que se contagia. Y sabes, no se trata de lo mucho o lo poco que puedas dar, sino de lo mucho o lo poco que te dispongas para hacerlo. Nunca se ha tratado de cantidades, nunca se ha tratado de cosas, nunca se ha tratado de algo más, sino de tu corazón. Y hay un pasaje, me gusta mucho en la Biblia, cuando dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y está hablándole Dios a su pueblo, a las personas, porque Él está dejando por anticipado que lo que más interesa no es sacrificios, no es cosas materiales propiamente, sino que te dispongas, te involucres y entonces en consecuencia viene lo demás. Ahora, esto se contagia y Pablo les menciona precisamente a la iglesia de Macedonia porque esto tiene una característica que a mí me llamó mucho la atención. Resulta que esta iglesia eran muy pobres. Tú lo puedes estudiar, pero eran muy, muy pobres. Y de hecho lo dice en esta parte de la Biblia. Dice, pese a que no tenían, dieron lo que podían y aún más. Yo no sé si recuerdas, pero en los evangelios hay una historia donde Jesús dice que estaba en el templo y había una mujer muy pobre que fue y dio solamente sus 2 monedas pequeñas, que era todo lo que tenía. Y Jesús le dijo, ella ha dado más que todos ustedes. Y todos los demás habían despilfarrado, ¿no? Cualquier cosa como limosna en la iglesia. Y él le dice, bueno, porque él estaba viendo el corazón. Esto es importante porque dentro de lo que yo encontraba, dice, no siempre los que tienen más suelen ser los más generosos. Por lo regular, los que tienen menos son los que dan más proporcionalmente. Y se suele decir que a veces los que tienen menos ayudan a los que tienen menos porque reconocen su propia necesidad. No esperes a tener para dar, porque te aseguro que muchos te han dado a ti sin tener ellos todo para despilfarrar en una ayuda que te pueden dar. No se trata de tener mucho más para dar un poco. Se trata, como dice la Biblia, de lo recibido de tu mano, de eso mismo te damos. Lo que hoy tú das quizá está siendo sembrado para que en un futuro alguien más te pueda ayudar a ti. Y no lo hacemos por interés, pero sí entendemos que no podemos esperar a que las circunstancias sean óptimas e ideales para que yo pueda dar y que, como dicen los que piden una moneda, que no afecte tu economía. No puedes solo dar algo que no te afecte, que no te incomode, porque quizá entonces no te interesa lo suficiente. Quizá entonces si te lleva a sacrificar la coca que sí te tomas, dices, ay, esto sí me dolió, pero me dolió del dolor del bueno. Ahí va. Porque es un sacrificio finalmente que estás haciendo por alguien más. Ahora, dentro de esto hay también otro punto muy importante. Esta parte decía, darse contagia, y yo se los dije, pero a veces debemos de recordar que los primeros en ser contagiados debemos de ser nosotros, y a veces por nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto?
Dice el versículo 10, te lo quiero volver a leer. Dice, aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado, ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. ¿Cuántas veces podemos reconocer que en otro tiempo fuimos más abiertos para hacerlo? A lo mejor no es el caso de todos, pero al menos estoy segura que alguien podría identificarse con eso. Yo lo hice. Y dije, sí es cierto, me acordé, por ejemplo, hace muchos ayeres cuando estábamos colaborando para construir, e hicimos muchas cosas. Yo dije, bueno, era parte de dar y era algo, un esfuerzo sobrehumano quizá que hicimos. Y me acuerdo mucho porque, bueno, ya casi no hay nadie de los que estaban allá, pero de los que sí estaban no me dejarán mentir, que lo que hacíamos era construir. Y pues aquí su servidora de construir no sabía ni con los palitos chinos, ¿no? O sea, nada. Bueno, sigo casi igual, por si tenían la duda, casi. Pero ahí aprendimos, Viri y yo nos tocaba hacer a veces, ayudar con la mezcla o a cargar los botes o a romper el piso, que más bien acabábamos rompiéndonos nosotros antes que el piso, ¿no? Pasaba y pasaba mucho. Y no sabíamos nada, bueno, literalmente ni agarrar una pala. Todavía me falla esa parte, pero pues ya digo, como caiga, pero hay que hacerlo. Y nos tocó hacerlo. Y eso también era parte de lo que dábamos. Me acuerdo que hubo un sábado en específico, bueno, fueron varios sábados de varios meses, pero hubo uno en el que no había hombres, porque los pocos que habían estaban acarreando para colar entre las zapatas, creo que eran las zapatas o una parte de las columnas, no me acuerdo, algo así, algo que estaba como pesado, y pues ellos tenían que hacer eso, y pues Viri y yo nos vimos, y pues no hay nadie más, pues órale tú en el montón de la grava, y yo en el montón de la arena, y ahí vamos a hacerlo, y pues era lo que hacíamos, ¿no? Nos tocó palear, lo hicimos, y lo hicimos de verdad con tanto gusto, con lo que somos, porque antes de dar, tienes que dar tu corazón. Antes de hacer, tienes que ser, tienes que involucrarte, tienes que interesarte. Y bueno, no te quiero contar cómo quedaban esas mezclas, pero gracias a Dios nada se cayó. No es cierto, sí estaba supervisado, lo prometo. Pero de eso se trata. Se trata de ser antes que hacer, de involucrarte, de querer, antes de solo llenar una lista para quién vas a ayudar. Y este punto se refiere a eso. ¿Cuántas veces tú mismo debes de ser la inspiración hacia el nivel a donde vas? Si todos fuéramos, me gusta esta frase, si las personas fuéramos fieles a nuestro nivel superior, es decir, a nuestro mejor momento, si viviéramos a la altura de nuestros mejores momentos, qué diferentes seríamos. A veces debemos de ser contagiados por nosotros mismos y por el ejemplo que ya tuvimos. No podemos vivir aferrados a las glorias pasadas, pero sí pueden ser nuestro ejemplo y punto de partida para no bajar la guardia e ir más allá. Si nosotros antes lo hacíamos, no podemos ser de los que dicen, ay, es que yo antes hacía, es que yo antes daba, es que yo antes me... ¿Y ya te moriste? No. ¿Y ya se acabó la vida? No. ¿Y puedes volver a empezar? Claro que sí. Cuando vuelves a empezar, no empiezas desde cero, empiezas desde el punto de la experiencia y de saber qué es lo que tienes que hacer. Y si hay que volver a replantear, lo volvemos a hacer. Y si hay que volver a reconstruir, lo volvemos a hacer. Contágiate de tu mejor momento y ve más allá, porque los planes de Dios no se han acabado, sino vamos de ahí para lo que sigue. De ahí hacia arriba y hasta donde Dios nos lleve. Y no es optimismo, es realidad. Si ya lo hiciste una vez, lo puedes hacer otra. Y lo puedes hacer mejor. Eso es un hecho. Lo único que no se puede es volver a nacer físicamente. Y de ahí en fuera, pues, a darle. Y esto me lleva al último punto con el que quiero cerrar. Este tipo de cultura, este tipo de disposición para poder dar, también prospera. También retribuye a nosotros, y no porque lo esperemos, pero es consecuencia natural. Proverbios 11:25 dice, el que es generoso prospera,
el que reanima será reanimado. Tan fácil como lo dice la Biblia. No se equivoquen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Y aplica para cosas buenas y para cosas no tan buenas. Si tú has sembrado, bien, sigue sembrando. Probablemente algún día comas de esa cosecha. Siembra, hazlo, y Dios siempre retribuye. Ahora, no se trata tampoco de que te quedes sin comer para darle a otro. No se trata, al menos que sea una característica muy específica, que Dios te pida algo súper extremo, pero no te preocupes, no creo que ese es el caso. De allí en fuera se trata de dar simplemente en la medida de lo que tú puedas, y Dios eso lo multiplica en gran manera. Y lo hemos visto 500 veces, ¿no? A lo mejor lo escuchamos mucho con la historia de los 5 panes y los 2 peces, pero aún en cosas cotidianas vemos que Dios hace lo mismo y más. En 2 Corintios 8 dice: no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Hoy tienes, da. Si mañana no tienes, Dios suplirá. A lo mejor a través de lo que hoy das, a lo mejor no, pero Dios suplirá. Si hoy tienes, dalo. Da tu tiempo, da tu corazón. Da lo que tienes en la cartera también. No tengamos miedo a hablar de eso. A veces hay gente que lo necesita. Hazlo. Y no retengas algo así. Den la medida de lo que puedas. Y también recuerda que Dios siempre va a suplir en tu cuenta lo que necesites. A veces salud, a veces provisión, a veces tiempo, a veces fuerzas, a veces dinero, a veces despensa. Dios siempre suplirá. Y Dios suplirá a otros a través de ti. No te pierdas de ese privilegio también. Este es un principio que podemos abrazar porque Dios nos ha bendecido para bendecir a otros. Y esto lo vimos la semana pasada. Dice, Dios los ha enriquecido en todo sentido para que a su vez ustedes sigan bendiciendo a otros. Y por eso dice, Él da semilla al que siembra. Porque obviamente el que siembra no solo come de eso, sino otras personas se benefician de eso. Es una enseñanza que podríamos seguirnos 5 horas, pero no se preocupen, ya terminé, ya estoy terminando. Solo da tu corazón. Y recuerda el principio. Dame, hijo mío, tu corazón. Ese es el punto. Dame, hijo mío, tu corazón. Si te involucras, entonces puedes ir un paso más. La mejor manera de dar es justo como les mencionaba que era el título de este tema. Con brazos extendidos y manos abiertas. Brazos extendidos porque a veces serán extendidos por el trabajo, para otros, o para abrazar a otros, para sostener a otros, para ayudar a otros. Y manos extendidas para dar lo que esté en tu mano a alguien más. Brazos y manos extendidas dispuestos a dar y recibir, porque de lo recibido de su mano, de eso mismo le damos. ¿Qué te parece si te pones de pie? Y terminamos este pequeño punto. Damos lo mejor de nosotros, porque es lo mejor que Dios nos ha dado a nosotros. Él nos dio una nueva vida y vale la pena por esa nueva vida volver a empezar e invertir en otros, invertir nuestro corazón. Dios puede hacer algo con tus manos, con tu corazón. No lo retengas, no te pierdas de eso. Gracias Dios porque tú eres bueno y porque tú nos bendices tanto que nos ayudas también a dar a otros. Te rogamos por favor que nos ayudes también a ser sabios y a poder en este sentido disfrutar del bien de tu casa dando a alguien más. Señor, de lo recibido de tu mano, de eso mismo te damos y le damos a otros y damos lo mejor que somos y lo mejor que tenemos. Disponemos nuestro corazón para que tú hagas lo que tú quieras. Y gracias porque tu bendición nos alcanza a nosotros y alcanza a alguien más. Alcanza todo lo que quieres dar.